Hola amigos, bienvenidos a La Hora Beteta. Hoy les comentaré de White Lotus, una miniserie que está teniendo gran éxito. El título de esta serie es el nombre de una cadena de hoteles de 5 estrellas, muy exclusivo, ubicado durante la primera temporada en Hawái, mientras que en la segunda en Taormina, Sicilia, en el sur de Italia. La serie presenta, de un lado, a familias, parejas y personas de altos o muy altos ingresos económicos en su momento de descanso y relax. Y de otro lado, a los servidores, es decir, a los trabajadores de los establecimientos y a otros personajes de menores ingresos que pululan por los alrededores. La idea del director Mike White es utilizar este aparentemente placentero y relativamente cerrado espacio de recreo para observar las tensiones sociales y de género que se producen al interior de las clases mesocráticas y en la interacción de estas con trabajadores y personajes socialmente marginales. Para ello, el director recurre al esquema de una comedia dramática, en la que el retiro vacacional es reemplazado por situaciones incómodas que escalan hasta el crimen, con toques de sátira y humor negro al combo de clasismo, machismo y racismo de los personajes. Aunque más exacto sería decir que la serie combina los descalces y cruces entre, de un lado, corrección política versus incorrección política, y del otro lado, lo que dicen y creen los personajes versus lo que realmente sienten y hacen. El punto fuerte son las interacciones entre los miembros de una clase social alta, despreocupada y autocomplaciente, la que es más o menos acosada por parásitos, entre comillas, es decir, trabajadores e invitados de menor estrato social, e incluso pareja recién llegada a la prosperidad, que buscan beneficios legales y no a costa o con el apoyo de ellos. Y este es el nexo de la serie con la famosa cinta surcoreana Parásitos. Y es en ese sentido que utilizo esa expresión en este comentario. Mientras que las historias, en general, concluyen con un reforzamiento de los patrones clasistas en la primera temporada y patriarcales en la segunda. Lo cual conduce, por ejemplo, al establecimiento de una relación de amo y esclavo, que se da por default, en mayor o menor grado, entre los adinerados huéspedes y los integrantes del servicio del hotel. El sorprendente desenlace de la temporada inicial hawaiana impondrá el poder clasista de los ricos por encima de la justicia. O sea, habrá una derrota de los parásitos y los marrones. Asimismo, restituirá los roles de género tradicionales y reforzará el sistema patriarcal en las familias. De igual forma, la corrección política en la teoría, o sea, la autonomía de la mujer, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, será sustituida por la incorrección política en la práctica, con la mantención de roles tradicionales en la pareja y el racismo. Y los sentimientos de los personajes subordinados serán literalmente silenciados y aplastados por estas estructuras de poder. En la temporada siciliana se repetirán los grandes asuntos que hemos mencionado anteriormente: el conflicto clasista entre millonarios y parásitos, la mantención de los roles de género tradicionales y el patriarcado, el tráfico de influencias o pago o intercambio de favores, el delito, los celos, entre otros. Sin embargo, en esta segunda temporada, la que transcurre en Sicilia, los parásitos se anotarán un punto a favor contra los ricos desde el punto de vista económico, aunque la serie igualmente concluya con una reafirmación patriarcal. Aquí se cruzarán el deseo contra los valores tradicionales y los celos como mecanismo para restaurar la autoridad patriarcal, teniendo la infidelidad un papel clave desde el punto de vista dramático para estos cruces. Los nexos entre personajes y asuntos son otro punto interesante de la serie, ya que por encima de la diversidad de historias y locaciones geográficas, el director White pareciera buscar patrones sociales y emocionales que se repiten, así como una cierta evolución y continuidad al interior de esto. Eso significa que de repente algunos personajes de la primera temporada podrían ser
la misma pareja o el mismo grupo de personajes en la segunda, pero más desarrollados, ¿no? Y algunos de los temas de algunos personajes en la primera temporada aparecerán en otro contexto en la segunda temporada, ¿no? Fuera de esto, el aparentemente turístico entorno también cumple una función dramática. O sea, no es por gusto, hay una diferencia entre Hawái y Sicilia. De hecho, la segunda temporada supera la primera no solo por una ligeramente mayor cantidad y complejidad de sus historias, sino también por el mayor peso del paisaje urbano, rural y social siciliano. Ambas temporadas comparten el espacio playero, el Océano Pacífico en Hawái, el Mar Jónico en Sicilia, siendo lo más relevante el uso de tomas de mar y las olas como transiciones entre secuencias y el interior de escenas. Varias de ellas son planos que se inician como tomas submarinas en las que la cámara asciende a la superficie, creando una sensación de inestabilidad y zozobra que apoya o comenta, entre comillas, visualmente, las situaciones de sobrevivencia emocional o profesional de algunos personajes, y que refuerzan el enfoque del director sobre este grupo social mesocrático. Pero el paisaje también puede ser social. Por ejemplo, en Sicilia tenemos el despliegue del paisaje rural de gran belleza, así como espectaculares castillos profusamente adornados de obras de arte, pictóricas y escultóricas, e incluso el propio hotel participa de esa decoración cargada de sentidos diversos, pero funcionales a la acción. Así, las cerámicas con rostro que adornan las habitaciones y pasillos a veces aparecen como comentario visual y otras como mudos testigos de lo que allí ocurre, e incluso alguna termina hecha añicos a causa de la acción externa de determinados personajes. Conforme avanza la acción, esta ambientación artística y paisajística tan grata asume otras connotaciones que incluyen vagas referencias a las bacanales, intrigas y crímenes que uno asocia, por ejemplo, a los Borgia en la época del Renacimiento, lo que se complementaría con las alusiones a la mafia, como la visita turística de unos personajes a las locaciones donde se filmó parte de El Padrino, la emblemática película de Francis Ford Coppola. En consecuencia, el paisaje social siciliano se torna amenazante hacia los visitantes. Como resultado, los personajes en las dos temporadas pasan momentos de tensión, descubrimientos poco agradables y desenlaces no del todo satisfactorios, cuando no trágicos, pese a los momentos de solaz, fiestas y paseos que también los hay. En todo caso, sus afectos y proyectos de vida se ven encorsetados por rígidos mandatos de clase y estatus y de género, o sea, patriarcales y machistas, ¿no? Incluso algunos de los personajes que resultan triunfadores, entre comillas, y que son varones casados principalmente, sufren en mayor o menor medida por tener que traicionarse a sí mismos y a sus sentimientos más profundos. Otro gran logro, ya en el plano dramático de la serie, es una cierta ambigüedad en momentos decisivos o hasta conclusivos de algunas de las historias, lo que profundiza la riqueza de sentido que ya tienen diversas de estas historias en la serie. Ello porque en algunas ocasiones los sentimientos y emociones de las personas no son claros, sobre todo cuando enfrentan la presión social, y en otras ciertas decisiones se mantienen en silencio u ocultas a sí mismos y hacia los demás. De esta forma, las vacaciones se convierten en un espacio hasta cierto punto de vista liminal, habitado de temores, inseguridades, desconfianzas, tensiones y riesgos, lo cual se consigue mediante la introducción de ligeros componentes de ambigüedad que salpican la acción y algunos desenlaces, como he mencionado, siendo el mecanismo clave algunas elipsis que nos escamotean parcial o totalmente algunos momentos decisivos. Si bien las historias están bien hilvanadas, los conflictos, especialmente los externos, están definidos y la acción es clara en general, estos oportunos vacíos exploran esos sesgos de indefinición entre los sentimientos y deseos de los personajes y los resultados de sus decisiones y acciones, pese a que en varias de estas ocasiones podamos incluir lo ocurrido, ¿no? A lo que debe sumarse que algunas de estas acciones, especialmente las de consecuencias trágicas, ocurren por errores involuntarios
o son causadas por la inseguridad personal. Como resultado de esto, las responsabilidades sobre los hechos más graves resultan un poco mediatizadas y algunas de las tensiones suavizadas y algunas incluso hasta ocultadas, lo que colabora con los silencios sobre datos que cuestionan los pilares centrales de la serie, el poder patriarcal y de clase. No obstante, por debajo de estos contenidos ideológicos, el débil hilo de la ambigüedad que atraviesa la serie es una especie de rendija o visillo por la que se filtra un hálito de humanidad, la sensación de estar ante personajes de carne y hueso y no solo ante estereotipos de lo que un poco esquemáticamente exponemos aquí. La suma de estos factores convierte a The White Lotus en una de las series más interesantes del momento. Los invito a leer un análisis detallado de mi crítica a esta notable serie. Mi nombre es Juan José Beteta. Hasta una próxima oportunidad.